Hola, hola a la gente que se está recién conectando. Estamos a punto de comenzar una nueva entrevista. Hola Fernando, ¿cómo estás ahí? Hola. Bien, ¿y tú? Bien también, pero estoy arreglando aquí el set. Un poco. Sí, un poco que se vea bien, que tengo que leer aquí las cosas. Igual lo que tengo apuntado ahí. ¿Y eso cómo estás, Fernando? Bien, aquí estamos encerrados en la casa, avanzando con las correcciones del proyecto de tesis, así que hemos estado trabajando esta semana, estos meses en eso, así que bueno, y no saliendo de la casa, por supuesto, y estar encerrados, salir lo menor posible, ir a comprar, así que eso, pues, aquí, pero estamos, lo importante es que estamos bien. Ya, sí, eso es lo importante. Estábamos todos igual en las mismas, así que, bueno, para ir comenzando con estamos, hay tres personas mirando, así que podemos empezar nomás, sí. Mira, te voy a Sí, presentar, empezamos. sí, te voy a presentar antes, bueno, para los que no te conocen, tú eres Fernando Castillo, tú eres ingeniero físico, sí, y estás haciendo el magíster en ciencias de la ingeniería con mención en ingeniería eléctrica, como el nombre, El nombre el nombre largo. cívico. Sí, sí. Hoy bueno, tú estás ahora trabajando en un proyecto con un profesor de la carrera, el profe Luis Arias también. Y bueno, Sí. sí, quiero dejar que te presentes tú mismo para que agregue más detalles que yo no pude agregar. Bueno, no creo que sea muy conocido en Telecom, porque nunca fui Telecom, Sí. así que bueno, ahora en posgrado igual he tomado algunos ramos de telecomunicaciones, así que he conocido algunos compañeros que han estado en Telecom. Y bueno, mi nombre es Fernando Castillo, soy ingeniero físico de la Universidad de Concepción, salí el año 2019, a principios del 2019, el año pasado, hace poco. Y bueno, yo soy de la otra facultad, de otra facultad, de la De Facultad otra de Ciencias facultad. Físicas y Matemáticas, y bueno, y crucé ahora, crucé ese campanil y llegué a la otra facultad de Cruzaste el Ingeniería. foro así, todo. Crucé el foro, claro, crucé el foro. Sí. No fue muy largo mi camino, pero bueno, cruzamos de otra facultad a otra. Así que eso, bueno, y ahora empecé el año pasado igual, con el magíster en ciencia de la ingeniería, mención ingeniería eléctrica. Y claro, pues yo estoy trabajando ahora, bueno, yo hice toda mi tesis de pregrado, la hice con el profesor Arias. Y, bueno, nosotros tenemos ramos que tenemos que hacer investigación del pregrado. Entonces, voy a comenzar el tiro. Sí, dale Entonces, nomás. fui, me fui acercando de a poco a la ingeniería, eh, porque, bueno, había poco espacio, sobre todo en física, que es un poco más teórica. Nos fuimos a entonces nos acercamos más a ingeniería para saber un poco más la parte práctica. Así que ahí empecé a investigar y llegué a donde el profesor Arias, que claro, fue jefe de carrera hace poco de telecomunicaciones. Eh, Así que ahí empecé a conocer un poco más de ingeniería y bueno, empecé a involucrarme más en el laboratorio y de a poco hice la tesis de pregrado con el profe Arias y bueno, y ahí después seguí con el estudio de posgrado. Entonces empecé a meterme ahí también a seguir mi estudio en el magíster bueno, y me involucré también en un proyecto FONDEF, que es un proyecto en el cual hay tres universidades involucradas, que son la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la UDECONCE y la Universidad Federico Santa María de Valparaíso Viña, que está ahí en el limbo. Así que un proyecto
en el que, bueno, buscamos la eficiencia energética de las calderas y buscando parámetros, ya sea de contaminación, de temperatura, de llama, y tratamos de optimizar, em, de optimizar estos procesos. Sí, o sea, a mí me llamaba la atención, bueno, yo igual le comentaba a Fernando que yo estaba media confundida porque como yo trabajo en el laboratorio en microondas y como que te veía con el profe Saavedra de repente pensaba que tenía el proyecto con él. Entonces, claro, Sí, ahí había una confusión mía. Pero igual tú trabajas en un área que es relacionada con Telecom también y de la que no, la que tampoco he entrevistado mucha gente en esto, en estas entrevistas en vivo que tuviera mucho que ver con esa área que tiene relación, que está relacionada, claro, con técnicas multiespectral y con cámaras en el rango visible y eso. Bueno, tú conoces también los laboratorios, allá también hay como varias cámaras así de este tipo. Bueno, si nos puedes contar un poco más de que, bueno, tú como desde tu punto de vista de ingeniero físico, como de qué se tratan estas técnicas multiespectrales para la gente que no lo conoce. bueno, a ver. Bueno, sí, yo sé que siempre veía en el laboratorio, era porque estaba tomando los Lo ramos raro. con el profe Saavedra, claro. Entonces ahí ya, bueno, ahí tenía un poco más de consulta. Y bueno, igual, por ejemplo, siempre se pueden acercar y es bueno que haya esta multidisciplina entre varias ciencias porque, bueno, así de repente se pueden haber ramas que no o pueden haber investigaciones que pueden salir a partir de saber varias cosas en distintos campos. Entonces, eso es bueno porque, bueno, de repente hay cosas que a nosotros no nos pasan, a los ingenieros les pasan otras cosas, entonces ahí es importante esa unión y esa interdisciplina que se produce. Y perfectamente igual se puede haber trabajado con el profe Saavedra, que tiene una línea de trabajar en comunicaciones ópticas. No sería tan loco por si alguien se acerca, por ejemplo, otro físico se quiere acercar, por ejemplo, a trabajar en esa área de fibra óptica y de comunicaciones, igual sería súper bueno, porque hay varias cosas, por lo tanto, igual no hubiera tenido problema, por ejemplo, en trabajar con el profe Saavedra. Bueno, pero empezó a trabajar con el profe Arias. Y bueno, el profe Adria lo que se dedica son en sensores ópticos. Bueno, entonces, y nosotros vemos los procesos, en los procesos espectrales que se producen. A ver, hablando un poco más fácil, nosotros vemos los colores, ¿ya? Entonces, en el rango visible. Entonces, nosotros descomponemos los colores y empezamos a hacer procesamiento de señales, de imágenes, y empezamos a interpretar o qué podemos obtener de esos datos. Así que, bueno, eh, entonces, bueno, vemos los colores que hay en los distintos sistemas. Nosotros los capturamos con espectrofotómetros y que bueno, y ahí vemos los espectros que se están produciendo, o estos colores que nosotros, estas longitudes de onda, en verdad, estas ondas que hay en la naturaleza y que nosotros las podemos ver y observar, y ahí empezamos a hacer todo este procesamiento de datos. Y nosotros tenemos cámaras en el rango visible. La idea de trabajar con cámaras en el rango visible es que son cámaras baratas, a diferencia de las cámaras que son infrarrojas, de las cámaras ultravioletas, que uno va al mercado y hasta la hora son caras todavía. O Sí. sea, no hay que llegar y tener una cámara infrarroja. Y aparte, igual, por ejemplo, una cámara infrarroja, el sistema de calibración es complicado, hay que estar continuamente calibrando. Entonces, nosotros proponemos trabajar en una cámara visible que cada vez son más baratas, que por ejemplo las podemos obtener aquí mismo en el celular. Nosotros estamos trabajando en una En cámara en los cámara. notebooks, entonces eh, es sencillo a optar a una cámara. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con estos espectros, combinarlos con nuestras técnicas, combinarlos con estas cámaras y ahí hacer un sensor que sea mucho más barato
y que, en el cual nosotros podemos identificar estos espectros a través de las cámaras con distintas técnicas y así obtener información del sistema y identificar un sistema o un proceso. Entonces nosotros medimos un proceso, en este caso, por ejemplo, como estamos trabajando, bueno, todo cambia. Por ejemplo, nosotros el año pasado sacamos un paper donde estuvimos midiendo ceniza volcánica a través de, de, de satélite. Entonces nosotros a partir de lo medimos la ceniza volcánica con los espectrofotómetros. Luego tuvimos obtuvimos los canales que estaban en los satélites y posteriormente así hicimos la combinación y empezamos, por ejemplo, cuando había empezamos a buscar imágenes que nos detectaran, que nos mostraran dónde había la explosión, de explosión de humo volcánico y nosotros ahí detectarla. Entonces, a partir de esta técnica que se llama recuperación espectral, recuperábamos los espectros y ahí podíamos detectar dónde había la explosión del volcán o dónde estaba la ceniza volcánica. Entonces, por ejemplo, pero solamente es lo que hicimos, lo que midimos solamente servía para ese proceso. En comparación, por ejemplo, si nosotros medimos para, por ejemplo, un La Llama, que ahora estamos estoy participando en este proyecto que nosotros hacemos esta misma técnica, pero ahora con cámaras visibles y en La Llama. Entonces, de ahí podemos obtener distintos parámetros que, bueno, por ejemplo, podemos ver la temperatura de llama, o podemos estimar la temperatura de llama, eh, y ahí podemos ver, por ejemplo, si la llama es más energética o menos energética. Y también podemos ver contaminantes, podemos ver, por ejemplo, si la llama produce más hollín o menos hollín, que esos son parámetros súper importantes para la industria, y para optimizar el proceso de la llama, porque así podemos ver, oye, ¿sabes qué? La llama está muy explosiva, hay que controlar, hay que darle más aire a la llama o hay que darle menos aire a la llama, más combustible a la llama y ahí podemos empezar a controlar distintos parámetros que nos sirven como un control de todo nuestro proceso. Entonces, eh, con estas técnicas no solamente sirve para la llama, sino que sirven para muchas otras cosas y así podemos empezar a crear sensores ópticos, que eso es lo que nos va interesando a nosotros. No sé, me estoy como ubicando más o menos, porque igual yo como que llegué a Telecom y también empecé a aprender como estas cosas que son nuevas, o sea, y quizás siempre han estado, pero como que uno no las toma mucho en cuenta, sobre todo, no sé, yo humanista, como que no, todo esto igual, como que lo vi, pero se me olvidó, yo creo. Pero un poco como haciendo un resumen de lo que tú dices igual y como tratando de imaginarme lo que hacen, o sea, como que, claro, están las cámaras como que te miden distintos aspectos de espectrales, así, por decirlo, las cámaras infrarrojas, la ultravioleta, porque Claro, sí, porque se supone que estamos, claro, está el espectro electromagnético en todas partes, solamente que nosotros vemos como algunas cosas el espectro y las cámaras te ven otras cosas. Todas estas cámaras infrarrojas, y lo que ustedes hacen entonces, como claro, tomar técnicas quizás de eso y transformarlo para usar las cámaras visibles, igual, hay como eso. claro. Bueno, aquí preguntan, ¿qué matemáticas se usa? Sí, Bueno, matemática hay que saber álgebra lineal, harta álgebra lineal, casi siempre los sistemas están modelados en álgebra lineal. Eh, Así que es un poco la base, pero hay que saber también un poco de óptica, hay que saber también un poco de semiconductores, saber de qué están compuestos y un poco de física, porque hay un poco, porque para, para, sa- eh, para, para conocer nuestro modelo o nuestro sistema, necesitamos conocer de qué se trata. Entonces, no es que llegamos y medimos algo y decimos, bueno, medimos y esto funciona porque sí, sino que hay que saber por qué está funcionando, por qué está pasando tal fenómeno y cuál lo podemos modelar. Y claro, nosotros, bueno, y con respecto a lo que decías tú,
eh, tenemos, claro, tenemos distintas cámaras y distintos espectros. Entonces, nosotros ocupamos un espectro en el rango visible. En el rango visible medimos lo mismo que mide la cámara, solamente que con el espectro electromagnético. O sea, lo medimos solamente con los colores. Entonces modelamos varios colores. Después, por ejemplo, medimos lo mismo el ejemplo de la ceniza, que es como un poco más visible que la llama. Por ejemplo, nosotros medimos la ceniza volcánica. Entonces medimos y vamos a tener un cierto espectro, un espectro de reflexión, que nos dice, bueno, qué tal color o qué modelamiento tiene esta ceniza en el espectro electromagnético, ¿ya? ¿Cómo es su reflectancia? Y luego, por ejemplo, le sacamos una foto a nuestra ceniza. Por lo tanto, medimos tenemos la foto en el espectro visible, nosotros sacamos los colores en el espectro visible con el espectrofotómetro, y luego hacemos todo este procesamiento de señales, y lo que obtenemos es una imagen donde podemos recuperar el espectro, es decir, tenemos el espectro en cada píxel tenemos un espectro, ¿ya? O tenemos un color, o tenemos un comportamiento de cómo se comporta la ceniza. Entonces sí podemos decir, poner este píxel es ceniza porque, claro, se está modelando así la ceniza, por decir, y en el otro aspecto está plano porque, no sé, está, no sé, un papel o algo, o tiene una distinta reflexión que la ceniza. Entonces, nosotros vamos modelando por píxel a píxel las variaciones que tiene la- 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 el espectro. Y así podemos identificar distintos procesos. Y claro, y el espectro electromagnético nos da un proceso físico, por lo tanto, nos da distintos parámetros o podemos calcular distintas cosas a partir de eso. Entonces, de ahí parte. Y claro, y ahí, bueno, se puede llamar, bueno, ahí está la discordia. O claro, si nosotros trabajamos, claro, los tres colores para meter los espectros y hacer este sistema en un sistema en particular, sería o hiperespectral, que en este caso hiperespectral mide muchos espectros que serían sistemas de varias bandas de longitudes de onda, o se puede llamar un poco también multibanda si es que lo tomamos los tres colores y también agregamos la potencia del sistema. Entonces ahí se puede jugar un poco con los nombres. No. Oh, quería, estaba anotando el nombre igual y me acordaba también un poco para vender la carrera, que en la carrera hay cámaras hiperespectrales, hay cámara Sí, infrarroja. hay cámaras, sí, hay cámaras hiperespectrales, cámaras infrarrojas. Lo que pasa es que igual hay que trabajar en el rango que tenemos Ay, ahora. ¿qué pasó? Nosotros en ese laboratorio trabajamos en el rango visible, pero sí hay cámaras hiperespectrales en la carrera. Pero la diferencia es que las cámaras hiperespectrales, claro, uno, Cara. uno ve el proceso al tiro. Nosotros obtenemos un cubo de datos con las cámaras. eh, y claro, cada imagen que nos va obteniendo la cámara hiperespectral está en una cierta longitud de onda. Pero nosotros, por ejemplo, para obtener una imagen, primero de una cámara hiperespectral, hay que tener paciencia porque se demora un par de un minuto, 2 segundos, o sea, un minuto, 2 minutos, por lo bajo. Eh, en cambio, en nuestro sistema, nosotros, pero en un sistema en particular, sí, midiendo en un sistema en particular, nosotros podemos hacer procesamiento y nosotros tenemos un retraso de un par de milisegundos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que hay con las cámaras hiperespectrales. Bueno, y en todo caso el laboratorio es del Profearia, y el Profearia depende de Telecom, así que es todo de Telecom. Bueno, Y, era como y- para la gente que no está mirando. claro, claro. Entonces, de ahí vamos, esas son la diferencia, y claro.
las cámaras, y bueno, y la otra desventaja que tienen las cámaras hiperespectrales es que las cámaras hiperespectrales son súper caras. Son muy caras, son del orden de, no sé, 40.000, $60.000. Entonces, no, sí. Ese es un gran problema. Entonces se buscan optimizar estos parámetros. Quizás más adelante las cámaras hiperespectrales no sean tan caras, quizás en varios años más, pero por ahora hay que seguir trabajando en esto y bueno, y seguir midiendo las variables físicas, que es lo importante, porque bueno, hay que, como decía, de repente hay que saber medir. Hay que saber qué es el fenómeno que está pasando, y eso es muy bueno al saber nuestro fenómeno eh, que estamos midiendo con el espectrofotómetro o con los espectros electromagnéticos. Ya. Sí, no, y es como, claro, pensándolo así, es como, claro, te muestra igual como sacar información, así como sacar la información como la saca la cámara hiperespectral en este caso, usando las técnicas matemáticas, que claro que puede que se demore un poco, unos milisegundos más, pero a la larga es más barato también, Sí, porque no en todos lados están los recursos como para tener estas cámaras y que donde, claro, son caras, entonces hay que cuidarlas más, entonces igual, como que igual sí, representa mayor ventaja esto también. sí, no, claro, pues claro, da ventaja. Y por ejemplo, bueno, ya nosotros ya presentamos un paper que es de remote sensing, que de repente igual, por ejemplo, es una de las áreas que tiene Telecom, igual que no, de repente ya no he visto muchos de Telecom yéndose a esa área, que por ejemplo el año pasado sacamos ese paper, remote sensing, es todo lo que tiene que ver con satélite. Entonces, ya vemos que esta técnica sí sirve para hacer identificación de distintas cosas. Nosotros identificamos ceniza, pero sí podemos identificar varias cosas. Por ejemplo, si queremos identificar un cierto tipo de tierra, basta con empezar a medir distintos, o sea, basta con empezar a hacer el trabajo de medir las tierras, de empezar a qué queremos identificar a partir de las tierras y hacer esta diferencia. En cambio, con una cámara hiperespectral, por ejemplo, en un satélite no hay una cámara hiperespectral, sino que hay sistemas multiespectrales de distintas bandas, y ahí vamos detectando. Pero eh, es necesario este sistema porque, bueno, como nosotros medimos un proceso y se hace más barato, entonces es mucho más fácil y se hace sencillo. Por lo tanto, es bueno hacer esto. Son técnicas que se pueden ocupar, sobre todo en sensores ópticos, y bueno, y hay toda una parte detrás de medición de datos, de más de laboratorio, para la gente que quiera entrar, por ejemplo, al posgrado. Y bueno, por ejemplo, igual dependiendo del proceso que se quiera medir, eh, hay una variedad de procesos. Por ejemplo, me acuerdo que en el laboratorio está Milton Marín, que igual salió Sí. hace poco, igual de la carrera, y sacó con el magíster y todo, y él estaba trabajando con metalúrgica en un proyecto con Carlos Toro, el doctor Carlos Toro. Igual estaba, por ejemplo, él también salió con el profe Arias, Carlos Toro, y empezó a trabajar también con toda la industria metalúrgica, y por ejemplo, ahí también con metalúrgica también se puede ver que son todos procesos que combustionan, que se están quemando minerales, y ahí también hay otro proceso que medir y por qué están pasando ciertas cosas. Em, yo, por ejemplo, estuve trabajando en, en el pregrado, hice igual trabajé en combustión, pero en combustión de biomasa. Y en la combustión de biomasa, bueno, estábamos midiendo cómo se quema la biomasa, cuál es la madera, o sea, teníamos maderas chilenas que son muy comunes, las más comunes de ocupar, pino, roble, eh, eh, roble, álamo, mm, y no higuera, pero eran como 7, 8 especies.
Y empezamos a medir a través del, bueno, ahí no hicimos una técnica hiperespectral, pero sí mismo empezamos a medir los fenómenos a partir del espectro electromagnético y empezamos a modelar y vimos, por ejemplo, qué madera producía más energía que otras maderas y ahí podemos apreciar. Entonces, sí podemos empezar a medir y ahí pueden salir distintos sensores que es parte de la investigación de, por ejemplo, de un telecom que pueden hacer un sensor eh, tienen que, por ejemplo, pueden modelar cosas y ahí también falta un poco la parte de ingeniería de repente decir, oye, podemos hacer eh, este, 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 este instrumento o esta tecnología, introducirla un poco más al mercado. Entonces, eso es súper entretenido y bueno. Entonces, que es una multidisciplina o una interdisciplina, es súper bueno que ocurran en esto. Así que si hay gente de Telecom y bueno, y si se quiere acercar al laboratorio, son siempre bienvenidos, sobre todo ahora que estamos en pandemia y de repente no se sabe mucho de los trabajos que se están haciendo en el laboratorio. Eh, Siempre es bueno. Nosotros, bueno, trabajamos con sistemas espectrales, medimos espectro en el rango visible y ahí nosotros podemos hacer identificación de varias cosas. Entonces, se pueden hacer identificación de muchas cosas y bueno, y ahí con los instrumentos que tenemos hay que ocupar la imaginación y podemos llegar a varios resultados eh, o varias tecnologías nuevas que se pueden ocupar. Sí. Sí, sí, yo recuerdo que había uno de los chiquillos de la carrera que igual estaba trabajando en lo que decías tú, como viendo, claro, la energía que emitían como al quemar ciertos tipos de árboles. No me acuerdo quién era así, pero recuerdo haber visto algo así. Oye, Fernando, bueno, y qué bueno que sacaste igual el tema como de esto de que como que algo tenga como distintas miradas, como que no solamente se trabaje como, no sé, una matemática y dejar todo lo otro de lado, sino que sea como bien variado. Entonces, como relacionándolo igual un poco con eso, quería preguntarte a ti como ingeniero físico, ¿qué te gusta de las telecom también? ¿Cómo llegaste igual a trabajar como a esta área? Bueno, yo sé que, claro, el magíster tenías que trabajar en algo así con el magíster, pero quizás si es que te llamaba algo más la atención también. Ya conté un poco al inicio. Bueno, al principio de la carrera, bueno, yo cuando entré a ciencias físicas, está la parte de ingeniería física y la parte de física teórica. Pero la carrera es más bien, es más teórica. Entonces, llegado el momento, quería hacer un poco más de trabajo de laboratorio y, eh, y el trabajo experimental que había, que principalmente en física es cuántica, materiales y un poco de óptica. Entonces, no quiero operar bueno, la parte cuántica que hay, por lo menos en física, es súper fuerte, es muy fuerte. De hecho, hay varios trabajos colaborativos que hay con Telecom, en el laboratorio de Telecom, en el mismo laboratorio del profesor Saavedra. Así que igual, incluso está abierto a trabajar Telecom continuamente con física, sí, eso Sí, no es un problema. siempre hay una relación bien fuerte ahí. Sí, y bueno, y con respecto después, por ejemplo, ya, entonces, y la otra parte principalmente era materiales, pero como que de mis compañeros que al final faltaban muchas cosas en cuanto a los experimentos, a la parte de los laboratorios en la carrera, así que empecé a investigar en ingeniería y dije, oye, ¿qué cosas más en los físicos? En qué trabaja, así que empecé a hacer investigación. Y ahí, bueno, le fui a preguntar a mi jefe de carrera, le fui a decir, profe, ¿sabe qué? Ahora tengo que hacer los proyectos eh, ¿cómo se llaman? Ya no me acuerdo, son unos ramos donde uno empieza a hacer investigación. Y bueno, le dije, profe, ¿sabe qué? Me tinca esta área, pero no tengo idea de quién trabaja en esta área.
Entonces le dije, me gusta como el área de señales, imagen y todo esto, pero no sé quién trabaja. Ya me dijo, llamemos al jefe de carreras de ingeniería, no me acuerdo, en Telecom, no me acuerdo, sí, estaba en Telecom. Ya. Mm. Y ahí llamó al profe y le dijo, sí, sí, que venga para acá. Creo que en esa época estaba Pessoa, creo que estaba. Ah, ya. Ya, ahí ya me atendió y ahí me dijo, bueno, quien trabaja, y bueno, igual tenía un compañero que igual se había ido a ingeniería, pero él trabaja con con imágenes infrarrojas, que es Pablo, no me acuerdo el apellido de Pablo, pero él igual trabaja con el profe Torres. Él Ya. igual es ingeniero físico y empezó a trabajar con cámaras infrarrojas. Entonces, igual ya tenía un poco la impresión, pero yo no quería como trabajar con el espectro infrarrojo, quería salir un poco de ahí. Y bueno, y ahí fui a conversar, me mandaron igual a conversar con el profe Torres, con Xavier, me Ya. ofrecieron harto a Xavier en esa época, pero nunca lo encontré y después se fue. Me dijeron, no, él es de optoelectrónico y como yo era físico y como que él trabaja siempre con los físicos, entonces como que me mandaron para allá y me pillaron con el profe Arias. Y ahí hablé con el profe Arias, tuvimos una buena relación, estuvimos conversando, me mandó a leer un par de cosas y ahí empecé a introducirme en el laboratorio. Entonces ahí llegué al laboratorio, empecé a aprender, bueno, y llegué junto a José, que era un niño de ingeniería civil electrónica, Ya. y ahí empezamos, y justo también después al tiempo igual llegó Milton Marín. Entonces ahí empezamos a trabajar, eh, empezamos a conocer, el profe igual nos mandaba a medir cosas y empezamos a conocer todo lo que está en el laboratorio y hacer, y a pensar las cosas que podemos hacer. Entonces, eh, entonces es importante igual, por ejemplo, para no desviarme tanto el tema, la multidisciplina, Multidisciplina. porque sí, porque igual, bueno, hay procesos físicos que uno como físico está formado, entonces de repente, eh, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué pasa lo otro? ¿O el porqué de las cosas? ¿O por qué pasa un proceso físico? eh, Uno de repente lo empieza a conocer o conoce cosas que de repente no le pasan a telecomunicaciones, pero o yo no conozco de repente, por ejemplo, en todo lo que es de repente, no sé, transmisión de datos, cosas así, yo ahí me pierdo completamente. Entonces, y uno ahí va aprendiendo. De hecho, al principio bueno, nosotros en física nos pasan Fortran y Python. Entonces, uno de los cambios que llegué a tener fue que había MATLAB. Entonces, llegué acá a ingeniería y todo ocupaba MATLAB, o el lenguaje de programación MATLAB, y yo que como, ¿qué está pasando? No conozco esto, cómo funciona. Y ahí de a poco fue el show instalando y todo. Y Fortran es un sistema, un lenguaje de programación que es viejo, pero todavía se ocupa. Y acá llegué a todo un mundo nuevo, entonces me tuve que interiorizar a empezar a programar más. No programa, o sea, igual programado, pero no tanto como lo que programan, por ejemplo, en telecomunicaciones. Entonces tuve que de a poco interiorizándome y de repente tengo dudas en programación y todo. Pero ahí voy preguntando a mis compañeros de laboratorio, voy preguntando por ahí qué se puede hacer y de a poco hemos ido como aprendiendo más de ese camino. Pero una de las cosas que he ido aprendiendo ha sido programación, po. Pero de repente, por ejemplo, en óptica nosotros tenemos un ramo de óptica fijo, entonces aprendemos óptica, sabemos óptica, bueno, ustedes también tienen semiconductores, pero nosotros tenemos semiconductores, pero además tenemos síntesis de materiales, otros ramos de materiales, de dónde vienen todo esto de los semiconductores. Entonces, de repente, ahí nos complementamos, decimos, uy, ¿por qué estamos ocupando este sistema, semiconductor o este sistema en particular? Y ahí podemos ir complementando.
eh, las mediciones. Me recuerdo que al principio yo igual estaba midiendo los paneles solares, entonces los paneles solares todo, funcionan con puros semiconductores, así que medirlo, por qué pasaban ciertas cosas, porque me acuerdo que estábamos haciendo fotoluminiscencia, electroluminiscencia, entonces había que saber un poco más de la estructura del material en sí, o lo que estaba pasando en el material, más que en el sistema. Entonces ahí uno se va complementando. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué composición tiene el silicio? Entonces, o sea, ¿qué composición es cómo está formado el silicio? Entonces, a partir de cómo está formado el silicio, se pueden empezar a ver distintas conjeturas que podemos tener o distintas hipótesis que nos pueden decir, oye, está pasando esto, está pasando lo otro. Y así, pues, por ejemplo, si hay alguien, por ejemplo, de mecánica, que ahora estamos trabajando en fuego, por ejemplo, allá en las Federico son una especie entre mecánicos e ingenieros industriales que están dedicados en sí a combustión, y ellos saben muy bien el proceso de combustión, saben muy bien, entonces ellos nos complementan muy bien en el sistema de decir, oye, hay que medir el hollín, el fuego se comporta de tal manera, nosotros conocemos de tal llama, bueno, hay distintos procesos de llama, no todas las llamas son iguales, entonces, bueno, esto igual lo he ido aprendiendo, pero allá saben muy bien las distintas llamas, cuáles llamas están ya medidas y modeladas, entonces pueden decir, esta llama está modelada y podemos trabajarlas para validar ciertos parámetros. Y bueno, y ahí podemos trabajar, por ejemplo, lo mismo con ingenieros metalúrgicos. eh, Perfectamente aquí podemos trabajar con geólogos por el sistema de medir cenizas volcánicas. Y hace poco igual estuvimos intentando trabajar claro, estuvimos intentando trabajar con una doctora con una niña que estaba haciendo un doctorado en geología, que ella estudia ciencias planetarias, y bueno, estuvimos ahí viendo como por ejemplo Venus, es que como los satélites tienen distintos canales espectrales, entonces podemos empezar a ver qué información podemos obtener, ya que nos pueden dar distinta información, o si un canal está saturado, otro canal está saturado, debido a la atmósfera. La atmósfera en Venus, por ejemplo, es muy distinta a la atmósfera que hay en la Tierra, y ahí ya tenemos todo un- todo ¿cómo se llama? Una variedad de cosas para medir, que interpretar. Entonces, el laboratorio en sí da para mucho para mí. Por ejemplo, ahora igual estaba viendo otras tesis, he estado leyendo harto, otros trabajos, otros papers. Y por ejemplo, en la Universidad de Granada estaba leyendo que igual, por ejemplo, hay un departamento de óptica que hace cosas parecidas a lo que hacemos nosotros. Igual ahí trabajan físicos, trabajan ingenieros, entonces es muy bueno que ocurran esta interdisciplinaridad, porque así avanzamos en hacer otros cálculos y hacer otras mediciones que son muy buenas para la ciencia y para inventar tecnología. Entonces, eso es bueno y bueno, y ahí pues, si hay telecom perfectamente y siempre han aportado, y hay muchos trabajos, muchas tesis del profe ha hecho a los ingenieros en telecom de estos sistemas, así que es cosas que se acerquen al profe o al laboratorio y vayan viendo. Por ejemplo, por ejemplo, ahora, lo más actual, tenemos, eh, tenemos se pueden desinfectar por el uso ultravioleta, y ahí también hay trabajo que se puede hacer. Entonces, es cosa de ser creativo, y se pueden acercar, ver sensores ópticos, y es cosa de ver, de ingeniársela, ¿no? Pues de ahí viene la palabra ingeniería, de ingeniársela. Oye, Fernando, con lo que me has dicho, igual, como que se podría decir que lo que tú haces como ingeniero físico es como una física más aplicada, ¿sí? Es como más práctica. ¿Se puede Sí, decir algo así? sí, de hecho, es física aplicada. Física aplicada, claro, está la física teórica, la física Sí. experimental y la física aplicada. Aquí ya es física aplicada en sí, física experimental ya
y ahí seríamos medir procesos, y aquí nosotros, claro, buscamos tecnología, avance tecnológico a partir de algunos procesos, de mediciones físicas o de por qué cosa está pasando. Ya. No, qué interesante. O sea, además de, claro, bueno, porque esto es como Telecom en vivo, entonces hablamos de Telecom y todo, Sí, pero interesante igual saber cómo tu trabajo como físico dentro, ingeniero físico dentro de esta área. Entonces, igual es llamativo. Oye, Fernando, y como, bueno, yo lo comenté y lo escribí ahí cuando cuando empecé a subir el afiche y todo, pero tú también trabajas con un grupo que se llama la Liga de la Ciencia. Entonces, bueno, que por lo que, bueno, igual nosotros estuvimos el año pasado en la Feria de la Ciencia, pero para explicarle un poco a la gente que está mirando, es como, ustedes trabajan como para no, creo que la palabra no es difundir, porque una vez estuve en un curso de un taller científico y decían que la difusión es, claro, es la que hace un científico al publicar un paper. Esto es divulgación, es lo que ustedes divulgación o hacen. comunicación científica, pero ya Sí, son sí es tecnicismos que ocupan. como, sí, No tienen sentido. sí, No, o sea, sí, sí, da lo mismo la palabra. Pero yo creo que se mide por la intención. sí, Se mide por la sí, intención. como, bueno, sale en el Bueno, diario. sí, pero bueno, cuenta un poco de qué se trata la Sí, liga. sí, Ya, cuéntanos un poco. ya. Bueno, la Liga de la Ciencia nació en el año 2018. Bueno, tuvimos, nos juntamos un grupo de compañeros eh, bueno, primero, hace tiempo estábamos con el proyecto con Víctor, que es uno de los que fundó la Liga de la Ciencia igual, con decir, oye, hagamos tal cosa, es decir, como que andábamos con el bichito de hacer algo más. Y surgió que teníamos que eh, venían las elecciones de la De la FEC. federación, las vocalías, sí, pues de la FEC, Sí, y de la FEC uno elige a distintas vocalías. Entonces, al Víctor le ofrecieron, oye, una lista le ofreció, oye, porque igual es súper movido, entonces le dijeron, oye, ¿por qué no haces puedes unirte a nuestra lista para trabajar en ciencia? Y dijo, sí, no hay problema, pero yo elijo mi equipo, yo voy a formar mi equipo. Ya, pues y ahí nos convocó y empezamos a trabajar, a crear la Liga de la Ciencia. Ese año, el 2018, perdimos la vocalía, pero nos sirvió para conocernos, para saber qué podemos hacer y de lo que faltaba a la universidad, que era un grupo de difusión y divulgación multidisciplinario, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, a diferencia de la Universidad de Chile, que yo estuve haciendo la práctica ya, y la Universidad de Chile, por ejemplo, en un lugar solamente está la Facultad de Ingeniería, tiene su Facultad de Ingeniería, a otro lado está Derecho, en otro lado está Agronomía, en otro lado está Química, entonces todo está repartido, de hecho, Física está en Bouchef y está en Juan Gómez Milla, sí, entonces está todo repartido. Y nosotros dijimos, oye, en nuestra universidad tenemos de todas las carreras, está todo para hacer un grupo de difusión o de divulgación y que empecemos a conocernos y empecemos a trabajar en esto. Entonces, eh, empezamos a trabajar un poco más la idea eh, y ya después, bueno, al principio, eh, y nosotros, bueno, nosotros al principio no éramos de ningún color político ni nada. La cosa es que, por ejemplo, el día donde le ofrecieron al Víctor de una lista, él dijo que sí, y al otro día de la lista opuesta también le habían ofrecido, entonces fue porque le llegó primero la invitación, ¿no? Y luego empezamos a trabajar en esta idea y empezamos a reunir, a hacer campeonatos de ajedrez, empezamos a hacer charlas, empezamos a hacer una serie de cosas, a darnos a conocer nuestro trabajo, nuestra idea, a subir láminas por Instagram y a empezar a hacer divulgación científica.
Y posteriormente nos fuimos dando a conocer de a poquito, empezamos a hacer una escuela de verano pequeñita que le hicimos igual, y posteriormente llegó el próximo año, el año pasado, y nos postulamos de nuevo a la FEC, ahora como un grupo independiente, ya siendo nosotros mismos, de la Liga de la Ciencia, y nos postulamos a la vocalía de Ciencia y Tecnología, donde salimos electos. Así que ahí empezamos a trabajar, ya empezamos ya con todos los recursos que nos da la federación, en este caso la universidad. Empezamos a trabajar en nuestra idea y bueno, y uno de los eventos más grandes que pudimos hacer en conjunto con Explora fue el Día de la Ciencia, que le hicimos en el foro, fueron alrededor de 7.000, 8.000 personas Sí. que se contaron. Fue un trabajo muy bueno que se hizo con varias organizaciones que hacían difusión científica, divulgación científica, y, y, bueno, ahí estuvimos corriendo, organizando eso, y además ya teníamos, por ejemplo, también hicimos, aparte de eso, también hicimos la COP-UDEC, que después de la COP25 venía... Ah, sí, sí, eh, me acuerdo de eso. Después de la COP25, había que nosotros también teníamos que conversar del tema, el cambio climático es un tema para conversar. Así que nosotros dijimos, hagamos una COP-UTEC, aquí en la universidad existen especialistas para hablar y hay grupos también de medio ambiente, entonces dijimos, reunamos el grupo de medio ambiente, reunamos especialistas y hagamos un conversatorio y un día que sea de la COP, que sea de medio ambiente, porque dijimos, hace falta, necesitamos la COP, súper buen, un súper buen congreso para llegar a acuerdos de los distintos países. Entonces nosotros dijimos, nosotros necesitamos conocer esto, igual. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel mundial? Así que hicimos la COP-UTEC y también hicimos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Mujer, que lo hicimos, bueno, lo hicimos a finales de enero porque si no me falla las memorias, el 12 de febrero, algo así, por ahí, pero en febrero, los primeros días de febrero. Y bueno, nosotros le hicimos a finales de enero, invitamos a la Academia de Ciencia, a varias científicas que hacen, y bueno, y ahí fue una muy entretenida jornada igual, y aparte también, por ejemplo, estuvimos también con varios stands, estuvimos con el Ingeniosas, con el WIE, eh, a Conciencia, que son organizaciones divulgadoras científicas preocupadas por difundir ciencia con el rol de género femenino. Eh, bueno, y también nosotros, bueno, y también hicimos hartas cosas. Por ejemplo, hicimos la escuela de verano en el verano, antes que se acabara, fuimos a hacer la escuela de verano en el Cerro Caracol, donde llevamos niños, iban niños a hacer actividades de ciencia, ahí les mostramos cómo funciona un microscopio, cómo se podían entretener con distintas plasticinas, haciendo cosas, haciendo un poco de actividad física, porque nosotros tenemos igual ahora, tenemos eh, integrantes de distintas áreas, entonces hay integrantes de educación física, de educación, de pedagogía en física, de bioquímica, de bioingeniería, eh, de ingeniería igual, de biomédica. Entonces sí tenemos de varias áreas y tratamos de integrar todos estos conocimientos que son todos distintos, de distintos puntos de vista, pero siempre unido a la ciencia y darle un poco a la sociedad y llevarle la ciencia a la sociedad, decirle, oye, nosotros tenemos todo este conocimiento, que el conocimiento no se quede en la universidad, sino que expandirlo, tratar de acercar este conocimiento, porque de repente muchos los profesores, los investigadores no tienen el espacio, no tienen tanto tiempo, Sí, pues. de repente no hacen estos espacios. Entonces no pueden estar todo el rato, uno que es más joven ya, pues le queda poca juventud, de, puede llegar o ya conoce un poco cómo funcionan las redes sociales, eh, cómo funciona todo esto, y podemos llegar un poco más a la sociedad. Igual hemos hecho charlas, hemos organizado otros conversatorios, estuvimos participando, por ejemplo, para el Día Internacional de la Luz, hicimos una charla multidisciplinaria, donde hablamos desde la luz, desde la biología, desde la física, desde la química, desde la ingeniería, desde la astronomía.
viendo de cómo toda esta rama de la ciencia ocupaba la luz y cómo servía la luz y de qué manera sirve la luz, todo de manera distinta. Entonces, podemos trabajar un mismo proceso y lo vemos de manera distinta, en este caso, algo como tan transversal como la luz. Así que hacemos muchas actividades. Y bueno, y ahora hemos estado en pandemia, hemos estado trabajando en varias cosas. Yo estaba haciendo live, ahora paré porque estoy con un poco con la tesis, entonces como que, pero ya vamos a volver a hablar un poco más de ciencia. Sí, Eh, También hemos estado haciendo, hicimos un libro para niños, un cuento. Hicimos un concurso de cuentos también para que la comunidad participara, que nos cuenten su experiencia con la ciencia. También, bueno, siempre subimos nuestras láminas. Estamos haciendo un podcast los días sábados. Ahora estamos derribando mitos de la ciencia, sí, hablando de la Tierra plana, hablando estuvimos hablando de los trans, bueno, ahora hemos hablado de los transgénicos, pero estuvimos hablando de la Tierra plana, de la antivacuna, estuvimos hablando, por ejemplo, con una psicóloga, qué pasa ahora al estar encerrado, cuáles eran los mejores métodos de paliar un poco el encierro, así que tratamos de difundir y de llegar a la gente de distintos conocimientos, de qué tiene cada uno, y lo importante es ir acercando la ciencia a la sociedad, que es lo que queremos, y ahí siempre van saliendo distintas actividades en las historias de Instagram, en Facebook, bueno, en Twitter no tanto, pero de a poco nos acercamos a Twitter. sí. No, pero es súper bueno el trabajo que hacen ustedes. El año pasado nosotros participamos en la feria en el Conce de Ciencias y estuvo súper bueno, estuvo súper entretenido igual. Yo estaba súper resfriada, me acuerdo, pero lo pasé súper bien, sí. Llevamos todas las cámaras ahí. Sí, estaban con las cámaras infrarrojas y sí, estuvo entretenido. Y aparte el profe Saavedra igual de una charla, Sí, estuvo de súper una buena esa charla, charla sí, de las comunicaciones, y yo creo que ahora, por ejemplo, el rol que va a tener telecomunicación ahora en información, sobre todo en el 5G. El otro día estuvimos derribando igual un poco, un par de mitos del 5G con Jorge Ortiz, alias El Pollo, el pollo. hablando de qué se trataba todo esto, porque han salido sobre todo en Europa, no estamos adelantando en Europa, que han salido muchos mitos del Sí, 5G, y bueno, acá todavía al menos no he escuchado tantos mitos del 5G, así que al menos eso es bueno. eh, Explicando un poco igual de qué se trata, de qué se va a tratar esta tecnología, sobre todo que la universidad igual va a tener un rol importante, y sobre todo Telecom va a tener un sí. rol importante en cuanto a esta tecnología. Así que también ahí hay otro, Hay otra gran tarea que igual sí, esa hay es, otro gran es en tema. parte tarea mía también. Pero claro, ahí vamos a estar trabajando también como para informar, porque igual es bueno que la comunidad sepa de qué se trata el 5G y todo eso, porque es como, va a ser como la gran revolución informática, no sé si es la informática, eh, pero va a ser grande la revolución también como Sí, del 3G al 4G, entonces ahora. claro, ahora se habla mucho de la cuarta revolución que estamos viviendo, de las tecnologías que estamos incorporando a nuestro vivir. Así que, bueno, todos estos sistemas automatizados de que nos va a dar el Wi-Fi, el Internet y ahora el 5G, de la rapidez que nos va a dar en cuanto a tecnología, va a ser tremendo. Entonces, que se van a poder hacer operaciones en línea, así como en los Sí, supersónicos, cosas que antes no era impensado. Entonces, eh, va a haber una gran tarea ahí que realizar de los beneficios del 5G. Y, sí. claro, y ver la serie en 4K, eso es lo más importante, y las películas en 4K al mismo tiempo. Me decían que igual para los partidos de fútbol va a ser como súper bueno. El profe Pessoa una vez nos explicaba cómo era el tema. Sí, Pero po, los partidos ahí en 4K, todo, ahora vamos a ver todo en todos 4K, los penales, todas todos los finales en ultra alta las definición. manos ahí. Oh, oh, no, no, Oye,
Yo ni siquiera sabía que había partido hasta que tú me dijiste, así que yo estoy súper desinformada como por ese lado de fútbol. Pero bueno, Fernando, para ya ir terminando, quería, o sea, preguntarte o también si querías pasar como aviso público, no sé, pero por ejemplo, si soy un estudiante de telecom o cualquier carrera, o soy, no sé si académico, pero trabajo en la U y me gustaría participar en lo que hacen en la liga, ¿se puede o hay como proceso de postulación? ¿Cómo se hace en ese Sí, caso? sí, bueno, sí, siempre tenemos un proceso de postulación, nosotros estamos llamando continuamente a todos los semestres a un proceso de postulación, de decir eh, cuántos postulantes hay, nosotros hacemos una entrevista, hacemos, eh, bueno, ahí hablamos con el participante, la postulación ahí tienen que, una serie de preguntas que tienen que llenar, y bueno, ahí los convocamos y ahí vemos el perfil que queremos más que nada. Nuestra agrupación ahora tiene más de 50 integrantes, así que igual ya somos más o menos grandes y de repente se hace un poco difícil controlar a tanta gente, pero y vamos creciendo y si se quieren unir, eh, pueden hablarnos siempre, nos pueden decir que están interesados y pueden hablar, por ejemplo, siempre tenemos gente o sea, gente de magíster, gente de pregrado, de distintas carreras, así que solamente se tienen que acercar y postular a la liga y siempre estamos, los podemos recibir sin ningún problema. Ya. Eso, Fernanda, yo te quería agradecer la buena onda también y como las ganas de querer participar y explicarnos también lo que tú haces también, cómo relacionarlo con Telecom también. Pero igual queríamos preguntarte un lado como de un lado como de físico, no solamente Telecom. Así que eso. Ya, no, muchas gracias a ti por la invitación. Estuvo muy entretenida la conversación. Eh, Igual yo invito a la gente a sumarse a la interdisciplina, de Sí. acercarse a Telecom, si hay un ingeniero mecánico, otro ingeniero de distintas áreas que igual se puede trabajar en Telecom, a los Sí. Telecom que se queden en Telecom. No, pero yo igual pueden trabajar, por ejemplo, en astronomía, igual hay muchos procesos en astronomía que ellos perfectamente, o en física, que pueden trabajar. Entonces, eh, no tengan miedo de hacer otras cosas. eh, se va aprendiendo en el camino. Eso es muy entretenido, así que ese es el mensaje. Así que no tengan miedo, traten de sumarse, de aprender otras cosas. La carrera no de por sí tiene que ser solamente lineal, sino que se pueden ir expandiendo y van a ir aprendiendo y al final les va a ir sumando y cada vez les va a ir gustando más hacer ciencias. Al final así va avanzando la ciencia con conocimiento de distintas áreas. Al final, si no hubiéramos quedado solamente en un conocimiento, no hubiéramos progresado tanto como sociedad. Sí, es verdad eso. Mira, justo me salió el mensaje de Instagram que me dice faltan un minuto y algo. Bueno, sí, pues, así que, bueno, te agradezco nuevamente. Igual le agradezco a la gente que nos estuvo mirando también, que mandó sus preguntas y eso. Y los voy a dejar invitados para 2 semanas más porque la otra semana hay un descanso en la U, así que ahí nos Descansa, vemos de nuevo. Sí. hay que descansar. Sí, así que eso, Fernando, un gusto verte también y Ya, saber de ti. un gusto, Gauli. Igual que Sí, estés bien. tú igual. Ahí estamos conversando. Que estés Sí, bien. nos Chao, vemos. chao. Chao, Ya nos gracias. vemos. Chao, chao. Gracias a ti.